Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, un nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo llamado Libres del Mundo. Hoy vamos a estar continuando un poco con la temática pasada donde comenzamos a hablar de Babilonia. Vamos a comenzar orando, vamos a orar porque sabemos que nada podemos hacer, nada podemos comprender de los misterios del Señor si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a comprender, que nos dé discernimiento. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Padre, porque en este tiempito que tenemos, Señor, dejamos todas nuestras preocupaciones de lado y nos enfocamos en ti y en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú tienes una palabra, tú tienes un rema hoy día y nos concentramos, Señor, en aquello, Señor. No queremos perdernos de nada. Queremos capturar todo el tesoro que tienes hoy día. Tú eres el pan de vida, Señor, y queremos comerte en este tiempito, Señor. Padre, que podamos aprovechar, Señor, que nada nos distraiga, que esta palabra traiga discernimiento, que nos vuelva a la oración, que nos vuelva al amor, que nos vuelva, Señor, hacia la iglesia, Padre. Que esta palabra traiga a nosotros, Señor, un amor por tu casa. Padre, que tú puedas hacer la obra en nosotros y en nuestros hijos, en nuestras generaciones, porque todo lo que estamos viendo acá, Señor, no es solo para nosotras, sino también para nuestra casa, para nuestros hijos. Señor, que todo lo que veamos, Padre, podamos, Señor, levantarnos en oración para cubrir a nuestras generaciones. Ellos son los primeros, Padre, que deben estar, Señor, arraigados a ti. Oramos por ellos para que tú puedas hacer una obra, Señor, para que así como lo hiciste con Israel, llames a las familias, Señor, a comer al Cordero, Señor, a estar en casa y comer al Cordero. Gracias, amado Rey, te adoramos. Tú eres poderoso, Señor, para transformarnos, Señor, a pesar de nuestro carácter, Señor, a pesar de nuestra educación, a pesar de todo lo que este sistema ha querido enseñarnos y poner sobre nosotros. Tú eres poderoso para transformar toda vida, Señor. Gracias, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. El capítulo pasado estuvimos hablando de la historia de la Torre de Babel, una historia que está en Génesis 11, donde veíamos que surgió, ¿cierto?, en esta descendencia, de una descendencia sin Dios, una descendencia que se creó alejada del Edén, ¿sí? Los descendientes de Adán y Eva, y tú ves cómo empiezan a crear un sistema ellos mismos con una naturaleza caída. Y llega el momento de Génesis 11 donde surge la idea, ¿cierto? Dice que los que estaban habitando en la tierra de Sinar se dijeron a sí mismos, hagámonos una ciudad y una torre. Entonces estuvimos hablando de que Babilonia es un sistema, Babilonia es esta ciudad que más adelante fue creciendo y se transformó en el imperio más grande y más poderoso de la época antigua, Babilonia. Sí, un imperio sumamente poderoso, famoso por sus edificios y que terminó conquistando Israel. Entonces esta ciudad era Babilonia, pero esta historia no habla solamente de la ciudad, sino que habla de la torre. Entonces estuvimos hablando de la ciudad y de la torre. La torre de Babel, que representa el sistema religioso del mundo. Un sistema, una edificación humana paralela a la obra de Cristo. Porque todos nosotros sabemos que Dios está edificando algo hoy en día. Los primeros capítulos estuvimos hablando fuertemente de la iglesia y decíamos que la iglesia es el edificio de Dios, que está siendo edificada, ¿cierto? Con oro,
plata y piedras preciosas, pero aquí vemos el surgimiento, ¿cierto?, de una edificación paralela. Eso es lo que representa la torre, un sistema religioso paralelo, un sistema religioso hecho por los hombres, ¿cierto?, que intenta parecerse a la iglesia. Hay dos edificios donde tú puedes estar edificando. Tú puedes formar parte de la edificación de la iglesia, el edificio de Dios, o puedes estar siendo parte de un Babel, de una torre de Babel, que es una edificación paralela, toda edificación paralela. Entonces veíamos qué características tenían, cómo yo puedo identificar cuando se habla de un sistema religioso. Porque siempre que hablamos de este sistema religioso, y leíamos también en Apocalipsis, se habla de la famosa religión católica, los católicos apostólicos romanos, que en cierta forma sí son parte de esta torre, esta edificación paralela. Apocalipsis describe a Babilonia como alguien que persiguió a los santos, de hecho lo vamos a leer nuevamente, que decía que está ebria de la sangre de los santos. Y eso incluye a toda religión que oprime y que persigue a un hijo de Dios. Entonces, si tú estudiaras la historia de la iglesia, tú quedarías impactada de cuántos han perseguido a los hijos de Dios. La historia de la iglesia está manchada con sangre. Los libros que tú lees, la mayoría han sido escritos por mártires, hombres que dieron su vida por el Señor. Nosotros acá, allá atrás tú ves libros, ahí atrás, tú ves libros tremendos, hermosos, hechos con una plana hermosa, bien archivados, todo, pero esos libros fueron escritos a mano por hombres a los que los mataron, los persiguieron, y esos que los persiguieron es Babilonia. Los perseguidores de los hijos de Dios, los que están ebrios con la sangre de los santos. Entonces estuvimos hablando fuertemente sobre un sistema religioso que tiene el mundo. Y estos sistemas religiosos se caracterizaban dimos algunas características y las vamos a nombrar rápidamente, que decía que era la congregación de los rebeldes al llamado de Dios. Hacíamos un paralelo, ¿cierto? Y decíamos que la iglesia es la congregación de los llamados a salir del mundo, mientras que un sistema religioso babilónico consiste en congregar rebeldes al llamado. O sea, que nunca atienden el llamado y que en realidad se oponen al llamado, ¿sí? O sea, en la época de Babilonia, en la época de la Torre de Babel, si tú le hubieses preguntado al Señor qué quieres que haga, el Señor en ningún momento te habría dicho, edifícame una torre que llegue hasta el cielo. Pero tú ves acá que los hombres oponiéndose, rebelándose al llamado de Dios, obviamente siguiendo a su naturaleza caída, dijeron, hagamos una torre. Entonces, la primera característica de un sistema religioso, de cuando tú estás viviendo una religión, cuando tú estás siguiendo las doctrinas del mundo, es porque estás formando parte de los rebeldes al llamado. El Señor ya tiene una edificación, es la iglesia. Si tú no la estás edificando y estás edificando algo paralelo, lamentablemente te tengo que decir que estás formando parte de un sistema religioso. Nosotros no estamos edificando algo en paralelo. Leíamos cómo el Señor confrontó a Israel muchas veces en la Escritura los confrontó respecto a la casa. Ustedes tienen sus casas, pero mi casa está desierta. Leíamos ahí Ageo, capítulo 1, para las que quieren volver a leerlo, volver a buscarlo en Ageo, los primeros capítulos, el Señor les dice, ustedes tienen sus casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Sí? El gran problema del Señor siempre ha sido su casa. Edifícame una casa. ¿Sí? Entonces, si tú no estás edificando el reino, si tus recursos, si tu vida, si todo lo que tú tienes no está edificando a la iglesia,
Entonces, algo tienes que estar edificando, ¿sí? Entonces, aquí veíamos. Número 2, la potenciación del alma de la gente, la confusión. Será el gran tema de Babilonia. Babilonia potencia tu alma, ¿sí? Y el sistema religioso de Babilonia va a querer confundirte. Todos los evangelios que potencian tu alma, cuidado con seguir todos los mensajes que quieran potenciar tu alma, que quieran hacer que esa naturaleza caída se avive, se engrandezca. Y hablábamos de cuál es el mensaje que predica la iglesia. La iglesia tiene un mensaje claro, se llama el mensaje de la cruz. Tuvimos harto tiempo hablando de eso en el capítulo pasado sobre el mensaje de la cruz. Y Pablo decía que estaban los enemigos de la cruz, o sea, los que llegaban a la iglesia y predicaban cualquier cosa menos la cruz. Y Pablo decía, tengan cuidado de aquellos que les predican cosas bonitas, pero no les predican del mensaje de la cruz, ¿sí? La gracia hermosa y maravillosa del Señor también incluye a la cruz. La cruz es parte de su gracia. Imagínate, eso es una locura. Por eso Pablo decía, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los hijos de Dios es sabiduría, es poder. Entonces, parte de esta gracia maravillosa que te toma, que te da descanso, que te abraza, también viene incluida la cruz. Dios te ama tanto que te va a llevar a la cruz. Y ese mensaje Babilonia nunca te lo predica. Babilonia siempre lo evita. ¿Sí? Recordamos este rey, el rey que evitó ir a la cruz. No seamos como ese rey que no quiso morir y permitió la entrada de Babilonia. Por ahí es donde entra la potenciación de nuestra alma. Número 3 decía que Babilonia siempre nos va a querer, esta torre de Babel nos va a querer tener ajenos al conocimiento pleno de Cristo. Y la palabra Babel significa confusión. La torre de la confusión, eso significa la torre de Babel. La torre de la confusión, la edificación de los confundidos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo los confundidos! Hoy día estamos viviendo tiempos tremendos. Acá en Chile se está discutiendo nuevamente el tema del aborto y despenalizarlo hasta las 14 semanas. Terrible. Todos sabemos que a las 14 semanas, todos ustedes han sido mamás, la mayoría que está escuchando, creo que todas han sido madres y todas sabemos lo que es tener un bebé a las 14 semanas. Tú ya tienes las ecos, tienes como 3 ecografías. Sabes que hay un bebé funcionando, ¿sí? Es operativo total y completamente su corazón, su cerebro, pero los confundidos aprueban tonteras, no tienen idea lo que están haciendo. La torre de Babel es la torre de los confundidos, la torre de la confusión. Babilonia significa la ciudad, es el terreno de confusión. Eso es Babilonia. El sufijo, prefijo, sufijo, ia al final, cuando Babilonia, ese prefijo, significa ciudad o terreno. Entonces Babel es confusión, Babilonia el terreno de confusión. Imagínate, eso es el sistema de este mundo, el sistema de los confundidos. Y el sistema religioso es aquel que aprueba todas esas cosas. Un sistema religioso es aquellos que permiten todo lo que sea contra del Señor. Entonces tú estás viendo hoy día lamentablemente algunas iglesias cristianas que están ungiendo pastores con el tema de la identidad de género, pastores trans, pastores homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿cómo puede ser si ellos tienen la misma Biblia que yo, pero hasta el día de hoy han transformado hasta la Biblia? El otro día, nosotros que nos gusta leer tanto, veíamos que hay una traducción de la Biblia, se llama la Biblia gay. Atroz. Esa es la torre de los confundidos. La torre de Babel
esta edificación paralela, que una de sus características es que te quiere mantener alejado del pleno conocimiento de Cristo. Si tú estás orando hoy día, si has estado orando estos días y le has preguntado al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor, conmigo? Déjame decirte que la voluntad de Dios es que tú seas formado a la plena imagen de Cristo. Ningún evangelio puede llevarte a un desconocimiento del Señor. Toda la palabra del Señor te va a llevar siempre a Cristo. Y si eso no está ocurriendo, lo más probable es que estás escuchando a alguien, estás escuchando a algo que sea de este sistema babilónico. Tenemos que tener activos nuestro discernimiento, porque en estos días se están aprobando cosas. Esta libertad que tenemos, que estamos en un país tan libre, también nos tiene expuestos a que nos mezclemos con este sistema. Tremendo, tremendo. Cuidado con la torre de los confundidos, este sistema babilónico que también tiene su religión. También decíamos que este sistema religioso, en vez de ser, nosotros hablábamos de que la iglesia es la esposa del Señor, ¿cierto? Pero la palabra habla de Babilonia como la fornicaria y más aún habla como la ramera. La ramera. La ramera que nunca se casa con el amado. Esa es la gran cualidad de este sistema religioso. Esta torre de Babel es una ramera que nunca se casa. Estuve leyendo, el Señor me llevó a Proverbios. Toda esta semana estuve leyendo Proverbios y es impresionante cómo Proverbios habla de Cristo y la iglesia. Y habla de las dos iglesias. Proverbios habla mucho de la mujer, aléjate de la mujer prostituta, aléjate de la mujer adúltera, aléjate de la fornicaria. Todas esas sombras y figuras hablan de este sistema babilónico. Y es impresionante porque Proverbios dice, no los incluí acá, pero en muchos versículos dice, aléjate de la fornicaria, aléjate de la prostituta porque ella va detrás de un pedazo de pan. Te cambia por un pedazo de pan, pero la mujer de tu juventud permanece siempre contigo. Toda la palabra está hablando de Cristo y la iglesia y Proverbios está hablando de la iglesia. Cada vez que dice gózate con la mujer de tu juventud, está hablando de Cristo y la iglesia. Cristo se goza con su mujer, con la iglesia, él se deleita con la iglesia. Pero este sistema babilónico es engañador y es, en la palabra, la palabra la trata de prostituta, ¿cierto? Que nunca se casa con el amado, siempre está perdiendo el tiempo. Qué tremendo. También hablábamos, número 5, de que está ebria de la sangre de los santos. Este sistema religioso del mundo está ebria de la sangre de los santos. Es un sistema religioso que persigue a los hijos de Dios. Quizás acá no se nota mucho todavía, pero créeme que hay persecución. Nuestros hermanos están siendo perseguidos y esa es Babilonia. Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este sistema religioso persigue a los cristianos. ¿Sabes cuando tú estás frente a alguien que persigue a los cristianos? Cuando alguien nos tacha, se burla de nosotros, cuando hay un sistema que puede ser religioso y que habla mal de un hermano, que habla mal, que se burla de aquellos que siguen la cruz. Eso hacía el sistema religioso. Cuando la iglesia comenzó a avanzar y Constantino le dio templos a la gente, los que estaban en los templos, poco a poco empezaron a ver a los que vivían el mensaje de la cruz, que estaban siendo perseguidos, que seguían practicando el evangelio puro, los veían y decían, están locos, míralo, y se reían de ellos, e incluso aprobaban que los persiguieran. Entonces, este sistema babilónico viene y persigue a tus hermanos,
Hay hermanos tuyos que están congregándose en silencio, que no tienen la posibilidad de hacer una transmisión. Esa es Babilonia, ebria de los santos, de la sangre de los santos. Número 6, hablábamos de que esta es una edificación paralela. La Torre de Babel termina siendo una edificación paralela que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Nosotros siempre tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos edificando. Yo sé que todas ustedes pertenecen a una casa que también tiene un nombre, pero nosotros seguimos al Señor. El nombre de la casa es una excusa y todo, pero nosotros estamos edificando una sola obra que se llama la iglesia, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer tu propio reino, tu propia edificación, estás cayendo en formar parte de un sistema babilónico. Pero nosotros estamos edificando la iglesia. Por eso somos hermanos, por eso el otro día fuimos a una actividad donde habían distintos jóvenes de distintas denominaciones y todos creíamos lo mismo, todos adoramos juntos, todos evangelizamos, la gente se unió, fue tremendo, sin divisiones, porque la iglesia del Señor no tiene división. Tú puedes venir de una iglesia, puedes formar parte de la otra, pero seguimos siendo hermanos, ninguno se mata con el otro. Ese es el problema de Babilonia. Babilonia viene y provoca divisiones y te persigue hasta matarte. Número 7, y final, para terminar con el tema de la torre, porque tenemos que pasar al sistema, ¿cierto? El desafío respecto a Babel. Nosotros tenemos un desafío respecto a esta torre de Babel, ¿sí? Babel es una iglesia que se disfraza de iglesia, pero no es iglesia. Babel es una torre, un edificio que intenta parecerse a la iglesia, pero no lo es. Y eso es un problema, porque donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar con gente que está herida, gente que está enojada con Dios, pero que nunca conocieron a Dios, en realidad conocieron un sistema babilónico. Ese es el problema de Babel. Babel corre todas las ciudades y va diciendo Dios y habla por Dios y se cree Dios y va haciendo cosas en nombre de Dios, pero no está casada con el amado. Ese es el problema. Es como, no sé si te ha pasado que te encuentras con alguien y te dice, tú me caías mal porque alguien me habló mal de ti. Pero resulta que eres súper simpático, eres súper simpática. No sé si te ha pasado. Pero eso es lo que pasa con Babilonia. Babilonia le está hablando mal de Dios a toda la gente. Tiene a todo el sistema convencido de que Dios es malo, está enojado, Dios está esperando algo de ellos, Dios está desconforme. Y por eso la gente está tan reacia al Señor. ¿Cuál es el desafío que tenemos respecto a Babel? A esta torre que se está edificando en paralelo, es que tú y yo nos transformemos en la iglesia gloriosa. El gran desafío respecto a la torre de Babel es que nosotros seamos y nos enfoquemos en que Cristo haga su obra a fin de que formemos parte de su iglesia gloriosa. Vamos a leer Efesios 5 del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos versículos lo que Pablo nos está diciendo es que Dios hizo todo lo que hizo por la iglesia con un único objetivo, y es que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Si tú te pones a preguntar cuál es la iglesia ideal, no es la que canta mejor, la que más ora, la que más intercede, la que más evangeliza. La iglesia ideal, la iglesia deseable por el Señor es una iglesia gloriosa. Y ese es el desafío que tenemos en este tiempo. ¿Sabes lo que es una iglesia gloriosa? Esa palabra gloriosa es doxa. Gloria es doxa en griego y significa manifestación. Una iglesia que lo manifieste a Él,
este mundo está lleno de gente que cree que conoce a Dios porque alguien habló por él, pero no era él. No sé si se entiende, pero Babilonia va por las calles hablando con la gente y le va diciendo y hablando por Dios y presentando un Dios que no es. Y tú y yo tenemos el desafío de la iglesia en esta era y en las venideras, es ser una iglesia gloriosa. El gran encargo que tenemos para esta generación, para los más ancianos, para los más jóvenes, para los niños. Mi hija Amanda tiene el gran desafío en su futuro de formar parte de la iglesia gloriosa. Una iglesia con una plena manifestación del Cristo vivo. La gente necesita conocer a Cristo. Están cegados y esclavizados porque hay un sistema religioso, una ramera que anda por cada lugar diciéndoles cosas a nombre de Dios, pero que no es Dios. La iglesia, la esposa del Señor, necesita salir a las calles y hablar y manifestar a Cristo, manifestar al Cristo vivo, la iglesia gloriosa. Tenemos este desafío respecto a la torre, que este edificio glorioso que el Señor está edificando de oro, de plata y de piedras preciosas se manifieste y se exprese. Y eso es lo que pasa cuando tú sales a evangelizar, cuando tú tienes una plena expresión del Señor, cuando se salen las divisiones, cuando no estamos ganando gente para las denominaciones, sino que estamos haciendo famoso a Cristo. Las cosas comienzan a pasar, la gente tiene hambre, tiene sed. El gran desafío que tenemos respecto a esta torre es expresar plenamente a Cristo. La gente necesita conocer a Cristo. Lleva a la gente que te rodea, llévalos a Cristo, que ellos conozcan a Cristo. Amén. Ese es el gran desafío. Vamos a pasar al tema de la ciudad. Estuvimos hablando de esta torre y ahora vamos a hablar de la ciudad. Esta ciudad, el imperio babilónico. El imperio babilónico que es en ese tiempo fue un imperio grande de la época antigua y que vino a conquistar Israel. El gran pueblo de Israel que fue sacada con mano poderosa de Egipto para adorar al Señor en el desierto, que fue llevado a Canaán, estaba siendo conquistado por el imperio babilónico. Este imperio babilónico muestra este sistema, el mundo y lo que el mundo quiere hacer contigo y con los que nos rodean. ¿Sí? Esto te va a permitir ver muchas cosas. Este sistema, en primer lugar, se disfraza de tu amigo, pero te quiere conquistar. Se disfraza de tu amigo, pero en realidad quiere esclavizarte, conquistarte. Los espías de Babilonia se presentaron ante el rey Ezequías como amigos, pero en realidad tenían la intención de sitiar a Israel. ¿Sí? Lo leíamos hace un tiempo y lo vamos a leer nuevamente, de cómo los espías llegaron a hacerse amigos del rey. Segunda de Reyes 20, del 12 al 13. Dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque habían oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Esta es la historia de cómo empezó. Tú dices, ¿cómo Babilonia sitió a Israel? Aquí comenzó. El rey Ezequías estaba enfermo, le habían avisado que iba a morir, él no quiso morir y recibió a los espías de Babilonia. Y dice que les mostró los tesoros de la casa. Ese es el problema con Babilonia. Babilonia se viene contigo como amigo, te ofrece un aumento de sueldo, te ofrece
estabilidad, te ofrece seguridad, etcétera, 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 pero en realidad quiere sitiarte, en realidad quiere secuestrarte y quiere esclavizarte, ¿sí? Después de eso vemos en Daniel 1 que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, nada que ver con la amistad de que el rey estaba enfermo. En realidad lo que ellos querían era sitiar y conquistar a Israel, y fue lo que hicieron. Entonces nosotros no podemos ser tan ilusos de creer que este sistema quiere ser nuestro amigo, que este sistema quiere beneficiarnos a nosotros. El sistema del mundo, todos los días con sus matinales, con la famosa de turno, la única intención que tienen es secuestrarte, es disfrazarse de amigo, pero quieren secuestrarte, quieren sitiarte. Entonces tú ves en las mañanas, en los matinales, y ponen a una chica, a una mujer bien bonita, una mujer con el estereotipo ideal, flaca, hermosa, bien sonriente, un animador que se viste bien, bien galán, y los dos están ahí interactuando contigo para que tú los dejes entrar a tu casa. Y traen a estos que leen el tarot, que te leen las cartas, que te dicen las cosas que van a pasar con tu signo. No, es que tú eres Tauro y te tienes que casar con un, no sé, con lo que sea, no sé cuáles son los otros signos. Y tú dices, ay, que son tiernos, en realidad ellos quieren ayudar. Mira, que son simpáticos, los escuchas porque son amigos, pero en realidad ellos están con una clara intención de sitiarte, de secuestrarte, de que tú te olvides de dónde formas parte. El sistema tiene una clara intención con nosotros, que es sitiarnos, ¿sí? Número 2, este sistema nos miente cambiándonos la identidad, nos cambia los nombres. Vamos a leer a Daniel y sus amigos lo que pasó, porque Daniel fue un joven que le tocó vivir en la cautividad. Daniel fue un joven que tuvo que estar en medio de una cautividad. Así que todo lo que sale en Daniel nos sirve a nosotros. Daniel versículo 1, Daniel 1, capítulo 1, versículo del 3 en adelante, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos claramente, esta es la entrada de Daniel a Babilonia. Y cuando lo van a reclutar, Daniel formaba parte de lo mejorcito de Israel, ¿sí? Así es Babilonia, ¿sí? Y secuestran a Daniel y a sus amigos y les cambian el nombre. Entonces vamos a ver rápidamente cómo este sistema quiere cambiarnos nuestra identidad, porque estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, representan cómo este sistema está cambiando nuestra identidad. En primer lugar, el nombre Daniel significa justicia de Dios, o Dios es justo. Tú sabes que tú fuiste hecho para manifestar la justicia del Señor. Esa es tu identidad. Tú eres justo porque Él es justo.
De hecho, mira, Apocalipsis 19 del 7 al 8 habla de la iglesia. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la iglesia está vestida de lino fino, que son acciones justas de los santos. Tú eres justo, por lo tanto, todo lo que tú haces caminando en el Señor tiene que ver con la manifestación de su justicia. Y eso significa, Daniel, Dios es justo, justicia de Dios. Pero ¿sabes qué? Babilonia se lo cambió por Belsasar. ¿Sabes lo que significa Belsasar? Protector de la vida del rey de Babilonia, protector de la vida del rey babilónico. ¿Sí? Entonces, este sistema babilónico cambia la justicia de Dios por la justicia humana. Tú fuiste creado para actuar y moverte en la justicia de Dios. Pero este sistema viene y te cambia tu identidad y empieza a poner otro tipo de justicia. Te enseña a ti a moverte por una justicia humana. En vez de ser una expresión de la justicia de Dios, te hace un justiciero por la vida del rey de Babilonia. Imagínate para Daniel cuando escuchó ese nombre. Daniel es un nombre igual que el que sigue, Ananías, son nombres tremendos. Y cuando le cambian el nombre y le ponen protector del rey, ¿sí? Justiciero del rey, le están transformando completamente la identidad. Yo no soy justiciero de ningún rey babilónico, no soy justiciero de este sistema, no me muevo por mi propia justicia humana. Yo soy la justicia del Señor, somos justicia de Dios. Estamos vistiendo a la novia de lino fino. Nosotros somos los que estamos vistiendo a la novia. ¿Sí? Las acciones que nosotros hacemos están vestidas de justicia porque el Señor es justo a través de nosotros. No nos podemos permitir que el sistema nos cambie la identidad. Después Ananías. Ananías, ¿sabes? Ananías significa favor de Dios o gracia. Ananías es favor de Dios. Eso significa Dios me ha favorecido, favor de Dios. ¿Y sabes lo que significa Sadrac? No hay significado de Sadrac. Se estima de que este soldado inventó ese nombre, le puso cualquier cosa, Sadrac. Entonces es un nombre inventado. Entonces tú ves aquí cómo el sistema cambia la gracia del Señor por cualquier tontera. ¿Sabes lo que es sustituir la gracia? La gracia de Dios. Tú eres una favorecida. Mira, 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia me define y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo está diciendo, su gracia me define todo lo que yo soy y también su gracia trabaja. Pero este sistema saca la gracia, la saca y te hace moverte bajo cualquier cosa. A mí me impresionó, busqué por todos lados el nombre y es un nombre inventado. Tú ves cómo este sistema desechó la gracia del Señor, no la recibe, no la quiere, la desprecia. Entonces, nosotros no podemos permitir que Babilonia afecte así nuestra identidad. Todo lo que tú eres, todo lo que a ti te define, tu trabajo, todo lo que tú tienes, tiene que ver por el favor inmerecido del Señor, su gracia, su favor. Dios me ha favorecido. Todo lo que soy, dice Pablo, todo lo que soy es por su gracia. No deja márgenes. No, es que yo soy profesional, pero eso se lo debo al sistema. No, todo lo que por su gracia soy lo que soy. Este sistema va a querer siempre sacar la gracia, distraerte de su gracia, alejarte de ahí. El estilo de vida del mundo es un estilo de vida sin gracia.
con culpa, con condenación. Nosotros somos favorecidos del Rey. Por su gracia somos lo que somos, por su gracia estoy predicando hoy día acá, por su gracia tenemos la familia que tienes, por su gracia te mueves hoy día, por su gracia después de esta pandemia seguimos vivos, por su gracia. Todo eso, Dios me ha favorecido. Ahí donde estás en tus tiempos de oración, Dios me ha favorecido. Estas son nuestra identidad, favorecidas del Señor. Misael, el tercer amigo, este amigo, le cambian el nombre. Sí, Misael significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? O nadie es como el Señor. Y Mesac, que es el nombre por el que le cambian, significa el que se parece a Aku, que es un dios pagano. El que se parece a Aku. Es como que te pongan el que se parece a Buda, el que se parece a, no sé, a Mahoma. Imagínate, pobre Misael cuando escuchó el nombre dijo, me están leseando, una broma. ¿Sí? Esto es lo que hace este sistema. La gran intencionalidad del Señor contigo es que tú le expreses a Él, que tú te parezcas a Cristo, que tú seas su plena expresión. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros es para que tú te parezcas a Cristo, para que tú le expreses a Él. Pero este sistema viene y te quiere enseñar a ser como Aku, como un dios pagano. Imagínate, Misael, que le ponen un nombre tan tremendo que dice, nadie es como el Señor, ¿sí? Y se lo cambian por el que se parece a un dios pagano. Es tremendo. Y eso es lo que hace este sistema. Quiere también hacerte idólatra, que tú te parezcas a sus propios dioses idolátricos, que tú te parezcas a ellos. El mundo tiene sus propios dioses, el dinero, la arrogancia, que tú te parezcas a ellos. Este sistema desde pequeños les empieza a enseñar a los niños que se parezcan a esos dioses, que los aprecien, que les sirvan. No. Nosotros somos la plena expresión de Cristo. Nadie es como el Señor. Qué tremendo cómo Babilonia nos cambia la identidad. Y este último amigo que se llamaba Azarías, le cambiaron el nombre por Abednego. Azarías significa ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Y Abednego significa servidor de los dioses. Servidor de los dioses. Qué terrible estos cambios de nombre. ¿Sí? Como Babilonia, esto muestra cómo Babilonia desecha todo lo que es del Señor y lo pone bajo su propia idolatría. Entonces Azarías llegó feliz, ¿cierto? Llamándose Azarías y le pusieron el nombre servidor de los dioses. El mundo cambia la bendición de Dios, un favorecido por Dios, un bendito de Dios, por la esclavitud. Azarías desde chiquitito le decían, Dios te ha ayudado, ven para acá, ayuda de Dios, ven para acá, porque eso significan los nombres. Dios te ha ayudado, ven hacia aquí. Y resulta que él se crió con una mentalidad de que Dios me ayuda, de que Dios me suple, Dios tiene mi provisión, Dios siempre está para mí. Y cuando llegó a Babilonia, le cambian el nombre por un nombre esclavista, que significa servidor de los dioses. Todo lo que Azarías había aprendido desde pequeño, todo lo que estos jóvenes habían escuchado desde pequeño, este sistema se lo estaba cambiando. Les estaba diciendo, no, ahora tu nombre es servidor de los dioses. Empieza una pedagogía, dice la palabra que por 3 años le iban a hacer una pedagogía de 3 años para que ellos tomaran las costumbres del castillo y de Babilonia, para aprender a servir al rey.
Entonces esto es lo que hace el sistema. El sistema rechaza la ayuda, la provisión del Señor y la suple por un sistema esclavista. Rechaza la ayuda, la bendición del Señor a cambio de esclavitud. Dice, no queremos la ayuda del Señor, mejor nosotros mismos nos vamos a hacer servidores de estos dioses paganos. Qué atroz, qué terrible cómo el mundo quiere cambiarnos nuestra identidad. Nosotros somos gente que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestra provisión, nuestra ayuda viene del Señor. Somos gente provista, ¿sí? Provista por el Señor, ayudados por el Señor. ¿Sí? Este sistema quiere hacerte a ti un esclavo, de que andes sirviendo a estos dioses paganos, pero no. Nosotros sabemos que hemos sido más que bendecidos por el Señor. Amén. Entonces tú te das cuenta cómo esta Babilonia quiere cambiarnos nuestra identidad. Este sistema te cambia la identidad. Lo tercero que busca este sistema es debilitarte. Este sistema te quiere debilitar. Lo peor de este sistema es que ellos creen que están fortalecidos con todas sus cosas que tienen, los edificios, todas las cosas que tenía Babilonia. Ellos creían que estaban total y completamente fortificados, pero en realidad cuando apareció Daniel, aquí lo vamos a leer, él rechaza la comida del rey y después ellos estaban mucho más fuertes que los demás que habían comido la ración del rey. Eso es lo que pasa, este sistema está debilitado, por eso ellos ven y hacen cosas y creen que están buscando fortalecerse. Ahora quieren aprobar el aborto y creen que estamos fortaleciéndonos, esto es una ayuda para esta sociedad. No tienen idea que se están debilitando cada día más, se están debilitando. Daniel 1, versículo del 3 al 5, dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Más adelante nos vamos a saltar al versículo 8 y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos los 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¿Sí? Aquí vemos cómo el Señor, ¿cierto? Viene Daniel y él dice: no quiero contaminarme, y el Señor les dio gracia. Les dio gracia y vieron a los chicos después mucho más fortalecidos. Y esto es clave, amadas, porque este sistema se debilita a sí mismo. Es un sistema debilitado. Ellos creen que son fuertes, pero en realidad están muertos en sus delitos y pecados. Pero tú, amado que estás escuchando, amada mujer que estás ahí,
Tú tienes tu propia porción. Esta porción de lentejas que comió Daniel no tiene que ver con comer legumbres, que nos vamos a hacer religiosos y vamos a comer puras legumbres de aquí en adelante, sino que tiene que ver con un cambio de dieta, una dieta diferente a la que tiene el mundo. Y eso se llama Cristo y nada más. Estas lentejas que comió y esta agua para beber que comió Daniel no son más que Cristo y nada más. Cristo es tu dieta. Cristo es la dieta para que tú estés fortalecida, fortalecido frente a un sistema que se debilita cada día, comiendo la porción y el vino que este sistema babilónico les da de comer. Este es un sistema debilitado, pero tú estás fortalecida por la comida del Señor. La comida del Señor, esta porción de legumbre que es Cristo y nada más, esta agua que tiene que ver con el fluir del Espíritu Santo, tú estás más que fortalecida, a diferencia del resto que está envenenándose, debilitándose cada vez más, comiendo la comida de Babilonia. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice la palabra que en Daniel había un espíritu superior. ¿Cómo va a haber un espíritu superior en él? Todo tiene que ver con lo que él comía. Todo tiene que ver con cómo él se estaba nutriendo. Tú tienes una porción, solo Cristo, Cristo y nada más. Todo lo que quiera venir a alimentar nuestra alma, aunque parece comida, en realidad nos está debilitando, nos está alejando, nos está haciendo más débiles. Lo único que a ti te fortalece es Cristo y nada más. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese interior que se va renovando es el espíritu superior que tú tienes para enfrentar aquí Babilonia, ¿sí? Mientras todos están debilitándose, comiendo la comida y la bebida de Babilonia, tú estás fortalecida, no por tu fuerza, no por tu propia motivación, sino porque estás comiendo a Cristo, Cristo y nada más. Esa es nuestra dieta. Amén. Y número 4 y final, que ya menos mal estoy puntual con el tiempo. Número 4 dice, este sistema te esclaviza. Lamentablemente tenemos que hablar del sistema como un sistema que te esclaviza. Este sistema viene a esclavizar. Babilonia esclavizó a Israel. Quiero leerte lo que le pasó a Nehemías. Nehemías era un muchacho joven que había vivido toda la cautividad de Israel. Él escuchó solamente de la libertad. Él se crió escuchando respecto cuando Israel era un lugar libre, un sector libre y todo, pero él siempre vivió en la cautividad. Entonces, en ese momento aquí empieza a escribir, ¿cierto? Nehemías 1, del 2 al 4 dice, aquí vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos.
Si quieres leer más, puedes leer todo el capítulo 1. Está la oración de Nehemías, que es como todos debiésemos orar en estos tiempos. Más adelante, en Nehemías 2, del 1 al 5, vamos a leer, porque dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de tu corazón? Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa me estás pidiendo? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tremendo, tremendo lo que le pasó a Nehemías, porque Nehemías estaba como esclavo sirviendo a un rey en Babilonia. Y dice que en ese momento él se quebranta, se duele al escuchar que su casa, la casa de Jerusalén, estaba desierta, habían unos pocos que habían podido sobrevivir y estaban con hambre, estaban mal, y eso le produjo a él dolor. Nosotros, Nehemías es una sombra y figura de ti y de mí. Lo que tiene que pasar en este tiempo es que nosotros nos demos cuenta, este despertar que hubo en Nehemías, de comprender que mientras nosotros estamos esclavizados, estamos quizás sirviéndole a Babilonia, la casa del Señor está desierta. Dice Nehemías: envíame a Judá para reedificar la casa. Esto tiene que ver con la iglesia, amadas. Tú y yo necesitamos volver a encontrarnos con ese llamado, a edificar la iglesia. No puede ser que nosotros, todos nuestros recursos, toda nuestra energía, todo lo que somos, esté total y completamente invertido en potenciar un reino babilónico, cuando la casa del Señor tiene que estar siendo edificada y dice, el remanente está en penumbra. El remanente está pasando hambre, está perseguido. Necesitamos volvernos hacia la edificación de la casa. Más adelante, en los próximos capítulos, vamos a hablar respecto a cómo es esto de estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Porque tú sigues trabajando y no está mal que trabajes. Sigues yendo, las más jóvenes van a la universidad, trabajan, sus hijos van al colegio, y no significa que no vamos a hacerlo. Pero esto es un despertar respecto a la casa. Se tiene que despertar. Los Nehemías, tú eres el Nehemías de este tiempo. Yo soy el Nehemías de este tiempo, que tenemos que despertarnos y volvernos a la casa del Padre. Darnos cuenta que mientras Babilonia nos quiere esclavizar, mientras Babilonia nos tiene sin tiempo, sin recursos para el reino, mientras Babilonia nos está convenciendo todo el tiempo de que no hay tiempo para servir al Señor, tú necesitas ser un Nehemías que sea conmovido desde sus entrañas, desde su corazón, para volverse a la edificación. Envíame a Judá y la reedificaré. Necesitamos que se despierte en ti este corazón que hubo en Nehemías. Vuélveme a la casa del Señor. Yo voy a ir a edificarla. Eso somos nosotros. Tenemos el desafío de volvernos hacia la casa de Dios y edificarla. Tú eres una edificadora. Que no permitas que este sistema que ha querido cambiarte el nombre, que ha querido cambiarte la identidad, te engañe y te siga engañando, haciéndote creer de que no formas parte de la edificación. Hay un llamado a volvernos hacia la casa del Padre y edificar la iglesia. Y tú eres parte de eso. Tú formas parte de la edificación de la casa de Dios.
No podemos invertir todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía en servir a Babilonia. Necesitamos volvernos hacia la casa de Dios y edificarla. El llamado es a volvernos a la casa del Padre para ser edificadoras. Tú eres parte de la edificación. Amén. Quiero terminar ya leyendo Zacarías 2:7. Un versículo que es muy fuerte, pero que habla justamente de esto. Dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate. Amada mujer, amado varón que estás escuchando, sal de todos los engaños, sal de todas las cuerdas que han querido amarrarte a Babilonia. No eres esclavo, eres libre. Y eres un edificador, eres una edificadora. Estás llamada a edificar la casa. Vuélvete a la casa del Padre y edifiquemos. La casa del Padre necesita ser edificada. Que este sistema no te engañe, que este sistema no te siga mintiendo, no te siga debilitando, no te siga esclavizando. Háblale esto a tus hijos, háblale esto a la gente que te rodea, porque el sistema babilónico no puede seguir teniendo engañado a los hijos de Dios. No puede ser que Israel, la tierra libre del Señor, que vivía en Canaán, que fue gobernada por David, por Salomón, el hombre más sabio en la tierra, no puede ser que hoy día esté confundido, esclavizado en Babilonia. Todavía hay pueblo de Dios confundido y esclavizado en este sistema. Tenemos que ser ese remanente que provoca en los corazones de los Nehemías que se vuelvan a la casa. Volvámonos a la casa y edifiquemos la gran casa del Padre. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos luego a leer los comentarios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, gracias, Padre, porque tú nos estás hablando. No hay silencio en tu cuerpo y tú estás hablándonos, Padre, porque tú hablas más fuerte, Señor, que cualquier voz, más fuerte, Señor, que cualquier tormenta. Tú hablas, Señor. Tú estás llamando a los Nehemías. Padre, estás levantando hombres y mujeres que edifiquen la gran casa del Padre. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos guíes. Padre, queremos ser y formar parte, Señor, de la iglesia gloriosa. Queremos, Señor, manifestarte plenamente. Reconocemos, Señor, así como hizo Nehemías, reconocemos que tu pueblo, Señor, y nosotros nos hemos apartado de ti, hemos pecado contra ti, Señor, hemos dejado que Babilonia entre en nuestros corazones y nos contamine y nos enseñe, Señor, pero hoy día, Padre, te pedimos, Señor, que nos vuelvas a la casa. Queremos ser parte de ese remanente, Señor, que está, Padre, edificando tu casa, Señor. Espíritu Santo, nos queremos unir, Padre, a ese remanente vencedor, Señor, que vence a Babilonia, que sale de ahí, Señor, y que se vuelve a tu casa para edificarla. Espíritu Santo, levanta a los Nehemías, despierta a los Nehemías de este tiempo, Señor. Padre, que los engaños de Babilonia, que las mentiras de este sistema no permita, Señor, que sigan teniendo, Señor, cautivo a nuestros hermanos. Le hablamos, Señor, le hablamos a tu pueblo que todavía está cautivo, ese pueblo que todavía está siendo engañado por las mentiras de Babilonia. Les declaramos como tú les hablaste en Zacarías: escápate de ahí, sal de ahí. Espíritu Santo, oramos por nuestros familiares, Señor. Padre, oramos por nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, nuestros padres, Señor,
que quizás están todavía engañados, enredados en las mentiras de Babilonia. Les hablamos a su corazón para que salgan de ahí, que sean libres, Señor, libres de las mentiras de Babilonia, Señor, libres de las mentiras de este sistema. Espíritu Santo, no somos esclavos de un sistema, somos libres para edificar tu casa. Haznos edificadores, haznos edificadoras, Señor, porque aunque este sistema nos habló de niveles educacionales, de clases sociales, tú tomas lo vil y menospreciado del mundo para avergonzarlos a ellos, Señor. Aquí están, Señor. Aquí estamos, Señor, las que comprendemos solo por tu causa, las que leemos la Biblia solo porque nos apasiona conocer de ti, las que nunca leyeron un libro en el colegio, pero tu Biblia y tu palabra, Señor, la devoramos porque te amamos. Aquí están, Señor, los Nehemías que despiertan y se vuelven a tu casa. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Tu reino, Señor, se expande. Padre, y aunque este sistema nos persigue, aunque estas turbulencias, Señor, vienen y quieren provocar, Señor, crisis, pánico, Señor, creemos, Padre, y estamos fortalecidos, Señor, por tu comida. Nuestro hombre exterior se desgasta, pero nuestro espíritu está fortalecido y sabemos que todo lo que este sistema está provocando en contra de tu pueblo es solo una leve tribulación que está provocando en cada uno de nosotros un mayor y eterno peso de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.